Pensábamos que Senegal iba a ser tranquilo. Pero nos equivocábamos. Estamos en un mundo totalmente diferente. Fijaos las calles, el caos. Vienen por aquí burros, no podemos pasar. Allí van nuestros colegas y todo puestos callejeros. Y viajar por aquí no es ningún juego. Malaria, dengue, implica sus riesgos y no todo será bonito en el día de hoy. Eso sí, algo que no cambia, la cantidad de basura, fijaos ahí, es un vertedero literalmente. Pero Senegal tiene dos caras. Animales salvajes a pocos metros, una naturaleza brutal y un choque cultural que te descoloca a cada paso. Esto es Senegal. Estamos ahora mismo entrando en uno de los parques naturales más importantes de todo Senegal. Se sitúa en la parte noroeste del país y allí vamos a encontrar muchísimas aves. Es la mayor atracción que tiene. Y después también es posible ver tortugas. En esta época puede ser que sea más complicado, pero vienen aquí muchísimas tortugas. De hecho, muchas de ellas en peligro de extinción. Y también es posible ver manatís. Unas ballenas gigantes con unos morros muy graciosos y muy pechugones. Así que veremos a ver qué nos encontramos por estas tierras. Por ahora vemos camellos por aquí y agua por todas partes, ya lo veis. El sitio parece espectacular. Fijaos que de hecho ahí tenemos un monito. ¡Qué locura! Empieza bien la cosa, ¿eh? Fijaos que hay unos cuantos, ¿eh? Esto está arriba. Esta está arriba. Estamos entrando en el Parque Nacional de la Langue de Barbarie, una estrecha franja de arena entre el río Senegal y el Atlántico, donde conviven agua dulce y salada. Sus humedales son reconocidos mundialmente, vitales para mantener un ecosistema tan rico y abundante que estamos a punto de descubrir. Bueno, pues tenemos un cangrejito aquí debajo de la furgo. Y Chuchi creo que se va a llevar al final. La verdad que es chulo, ¿eh? Es bien bonito el cangrejo. Menudos ojos más graciosos tiene. Ahí va la leche, pues sí que tiene dos garras. Lo único que una es súper amorfa. Es súper chiquitina en comparación. Qué raro. Nunca había visto un cangrejo así. Igual le han arrancado la otra. No, que la tiene mini. Es flipante. Es súper mini. Yo nunca había visto algo así. Vamos a proceder por aquí a su salvación porque si no este gordito se la va a comer. Al final me va a morder a mí, que estoy intentando salvarle. Chuchi, venga para acá, venga, Terriona, venga. Chuchi, me dice que es una mierda, mírale, venga, para afuera, venga. Hala. Cangrejito. Venga, para arriba, venga, hala. Bueno, pues parece ser que los cangrejos que hemos visto antes, estas son las uras suyas. Aquí, bueno, ya se ve que han removido esto que está fresco. Durante el día están dentro, que ya veis que estamos, en la mismísima playa, justo al lado del agua. Y se llaman cangrejo fantasma. Primera vez que lo he visto en mi vida. Lo más curioso, sus pinzas nunca son iguales. Una es grande y poderosa, para defenderse o excavar. La otra, pequeña y adorable, para alimentarse. Y lo más increíble, si pierden la grande, la pequeña puede crecer y reemplazarla. Definitivamente la naturaleza tiene sus propios trucos. Bueno, pues ha sido llegar y nos hemos quedado en este sitio. En realidad llevamos 2 días, hace 2 días que hemos llegado ya a este sitio,
pero hemos estado... Primero estuve yo malo y después ayer Renar estuvo también Pochilla y vamos, han sido un par de días de descansar y ya parece que volvemos a estar bien, así que dentro de lo que cabe buenas noticias, pero hemos estado un poco asustados porque aquí con la comida está siendo complicado, yogures en mal estado, huevos que también no sabemos si están en mal estado, la carne también no nos atrevemos a coger en carnicerías porque está todo lleno de moscas, entonces bueno, está siendo un poquito complicado el tema de la comida y de qué comprar, qué no comprar. Al final vamos a terminar comiendo arroz y pasta y ya está. Cuéntales qué has tenido tú. Cagalera. Creo que eso hemos tenido los dos, pero Muy tú ayer fuerte. has estado... Sí, está malita. Algo estamos comiendo pudrido. Pero bueno, ya que estamos un poquito mejor, vamos a ver si disfrutamos un poquito de estar aquí. La verdad que está siendo también complicado el soltar aquí animales porque, bueno, o sea, el tema perros pues bien, pero hay un par de perretes que hoy no están, pero que han estado con nosotros estos días y claro, entonces pues gatos, imposible, hay monos, no puede ser. Eso sí, estos dos gorriones son los que más están disfrutando. Dentro de lo que cabe también lo bueno ha sido que hemos estado hablando de, bueno, si realmente tenemos algo pues más chungo, porque al final aquí hay malaria, hay 10.000 cosas diferentes, al final sabemos que vamos cubiertos, seguro si a ti ya lo sabéis. Si vosotros vais a viajar también os lo recomendamos mucho, que vayáis con un seguro de viaje, porque si no, si os pasa algo estáis, sobre todo en países pues eso, pues que no hay las mismas comodidades que nosotros tenemos en España, muy importante ir cubiertos. Y nada, hemos aprovechado a limpiar la furgo, está como una patena. Debo decir, ponemos y lo ha hecho casi todo ella. Yo he limpiado los pises por primera vez. Hacer equipo de vez en cuando. Sí. Yo he limpiado el pis, voy a decir en mi defensa. Ajá. Así que tienes una defensa, ¿no? Bueno, pues estamos preparando por aquí la comida. Tenemos aquí salvajillo 1, salvajillo 2. Este está más paso de vosotros. Es feliz en su espacio. Y yo en mi espacio. Macarrones, para variar. Qué bien, ¿con qué? Con tomate. Ahí va, ¿y qué más? Yo con tomate, tú con atún. Yo con atún, una latita de bonito que seguimos teniendo. Fijaos, todo el armamento de Mercadona. Gracias, Ama, gracias, Ama. Y tu gatito igual, bueno, a este le mola bastante el atún. Le gusta, y le gusta estar aquí mientras cocinamos. Uy, qué gustito. Hombre, si has llegado tú también. ¿Ha dicho atún? ¿Atún? ¿Cómo que atún? Pero bueno, ellos por aquí siguen teniendo todo el cargamento que nos sigue quedando de miscota y las últimas latitas que nos quedan, que las estamos guardando también para fechas especiales. Y para fronteras. Ajá. Ella dice que quiere ahora. ¿Bilingüis? Sí. Luego te damos un poquito. Uy. Dios, es que Dios, tan achuchable no se puede ser. Hija mía, sí. Y después ha decidido que era un buen momento para robarles la cama. Sí. Y por aquí hay una que se quiere dar una fuga. Ajá. Tras varios días acampando en este paraíso entre manglares, dunas y humedales, nuestras expectativas de ver animales se habían desvanecido. Y justo cuando pensábamos que no veríamos nada, de repente, esto. Acabamos de salir a dar una vuelta y nos estábamos yendo súper decepcionados porque no habíamos visto ni un monito ni ningún animal así un poco salvaje. Y ahora volviendo a la furgo, que nuestra furgo está como por ahí, enfrente, justo enfrente, una familia de monos, deduzco que una familia, está por aquí paseando a sus anchas por el camino por el que volvemos. Así que aquí está el señorito sacándoles fotitos y vídeos.
están aquí, en esos árboles de ahí. Está siendo súper guay. Es que es una pasada, salir a dar un paseo y de repente, pues eso, tener a todos los bichitos rondando por aquí. Estamos aquí junto a la furgoneta, literalmente, está ahí a nada, a unos cuantos metros. Menos mal que no hemos sacado a los gatos y que no hemos sacado a los perros, porque si no, aquí montamos una cacería que alucináis. Así que nada, hemos visto, pues habrá por aquí, hemos visto unos 20-25. Algunos son muy grandes, pero son muy escurridizos. En cuanto nos han visto que nos acercábamos, se han largado. Así que vamos a ver si nos acercamos un poquito, que no nos vean, y a ver si les podemos ver un poquito más. Y nos quedamos ahí quietos y a observar y a disfrutar. Pero ya veis los árboles que son muy chiquitos. O sea, este es el ambiente en el cual viven. Yo jamás habría dicho que aquí, pues eso, que vivirían monos. Estos son los monos patas, y es la primera vez que los disfrutamos así. Son primates casi exclusivamente terrestres, adaptados a correr por la sabana, e incluso a alcanzar velocidades altísimas, convirtiéndolo en el primate más veloz del planeta. Viven en grupos de varias hembras y sus crías, con uno o pocos machos defendiendo el grupo. Ver tantos juntos y durante tanto rato es un lujo que no esperábamos. Bueno, pues ha sido un bonito modo de acabar el día. Al final ya hemos estado 2 días, pues eso, muy fastidiosos. Senar todavía sigue ahí a medias. No sabemos qué habremos cogido para que no se haya afectado a las tripas. No sabemos también, estamos tomando la pastilla para la malaria. Cada día tenemos que tomar una pastilla y esto va a tener que repetirse pues hasta que salgamos de toda esta zona que es pues a partir de Mauritania. Ya empieza a ser una zona que está afectada por la malaria, dengue. Entonces pues bueno, pues hasta que salgamos de toda esta zona no podemos parar de tomar estas pastillas y un efecto secundario es irte por la pata abajo, así que puede ser que sea por ello. Así que nada, que ha sido muy guay. Nos habría gustado poder disfrutar un poquito más de este lugar, pero bueno, hemos estado como hemos estado y lo hemos pasado como hemos pasado, pero es un sitio muy bonito. Y mañana toca hacer cositas, que hay que poner cosas en regla y tenemos que decir qué más países vamos a visitar de toda esta zona de África porque llegamos a Dakar. Hoy os vengo a presentar cómo estamos haciendo para, mientras que estamos viajando en furgoneta, poder seguir viendo películas. Nosotros viajamos sin televisor, entonces pues bueno, este ha sido uno de los inventos que nos hemos apañado para que podamos seguir viendo películas mientras que viajamos. También veis que es un ladrillo, o sea, fijaros la diferencia entre un iPhone es bastante viejete, los de ahora, bueno, el iPhone 16, 14 y tal, son un pelín más grandes, pero para que hagáis una comparación de ancho también, estos son unos 700 gramos más o menos, así que vamos, esa es la gran pega que tiene. Lo bueno, que tiene aquí un proyector, tú pones enfrente donde quieres proyectar la película o lo que sea que quieras ver, ello calibra la imagen y puedes ver películas como si estuvieses en el salón de tu casa. Aún así, ya veis el tamaño, ya os imaginaréis, pues esto no es un teléfono normal y corriente, esto es un teléfono que viene preparado para que, vamos, que le pase un camión por encima. Uno de los grandes pluses que tiene es que, bueno, hoy en día ya sabéis que todos los móviles como mucho te dura la batería un día y medio o 2 días. Pues este te puede durar hasta 10 días. Pensad que este tiene 20.000 mAh, mientras que un iPhone 16 pues tendría unos 5.000 mAh. O sea, es que tiene 4 veces más, permitiéndote ver hasta 10 películas sin tener que cargar el teléfono siquiera. Y luego también tiene, pues aquí tenéis para que metáis la tarjeta SIM, también tiene para que ampliéis lo que es la memoria que tiene, que yo creo que es más que suficiente lo que tiene. Y no solo eso, sino que viene preparado para que lo metas pues tanto debajo del agua, lo puedes meter aquí en la arena, en cualquier lado. Es un teléfono muy resistente. Pero al mismo tiempo a mí me sorprende, o sea, ya veis el pedazo de diseño que tiene. Fijaros la diferencia, o sea, el pantallote que tenéis. Además se ve muy bien.
así que la calidad que tiene pues es bestial, la verdad. Después aquí, tal y como veis, tiene las cámaras, que tiene un angular. No son las mejores cámaras, ya os lo digo, o sea, en comparación a un iPhone que vale 1000 y pico euros, como os podréis imaginar, esto vale 400 y algo, no se puede comparar, pero la verdad que a mí me ha sorprendido porque tienes un angular, tienes luego un por 1 y tienes un por 2. Y lo que a mí me ha flipado es que aquí, tal y como veis, tiene una cámara por infrarrojos. ¿Esto qué quiere decir? Que a la noche podéis grabar pues las míticas imágenes que soléis ver de animales nocturnas, pues este es el tipo de cámara que se utilizaría, que pues un iPhone, si la sacas de noche, no te graba ni papa. Y luego tiene una linterna que es muy potente. Así que esto, pues bueno, para nuestras aventuras viene muy bien. Eso sí, cuando subáis al monte, subir 700 gramos también hay que tenerlo en cuenta, que hay que tirar con ello para arriba. Así que en resumidas cuentas, no creo que sea un móvil de diario, eso para nada, porque pesa muchísimo, pero te da muchísimas funciones y capacidades en un móvil que, pues eso, que es un trotamundos y que para que le pegues un trote de la leche, que está muy chulo y que puedes ver pelis. Así que os dejo el enlace en la descripción por si queréis haceros con un bicho como esto para tener una tele portátil. Y nada, que muchísimas gracias por seguir apoyándonos y hacer que, bueno, que sigan saliendo este tipo de oportunidades. Estamos ya camino a Dakar. Al final nos hemos juntado aquí con nuestros colegas los suizos, los cuales la última vez nos presentamos, así que esta vez la haremos. Vamos ahora a Dakar. Teníamos que haber ido hace ya como una semana, vamos súper tarde, porque solo podíamos estar en el país 2 semanas sin regularizar un papel que es el carné de pasas. Para el que no lo sepa, el carné de pasas es un permiso temporal para circular con tu vehículo en países extranjeros. Sin este documento surgen problemas en la frontera y en muchos casos es imposible entrar. Ya que en la frontera no te avisan y no te lo hacen bien. Te dan un carné, como un papel que se llama Passavant, que eso te sirve para 2 días, para 48 horas. Y nosotros nos los hemos pasado bastante. En principio no nos deberían de multar y nada, estamos aquí cruzando ya los pueblos, es una locura este pueblo, chaval. Es bastante caótico y muy complicado moverse por aquí sin llevarte por delante un carro de un burro. Fijaos las calles, el caos, vienen por aquí burros, no podemos pasar, allí van nuestros colegas y todo puestos callejeros y mucho burro y mucho caballo llevando aquí a gente, una locura. Eso sí, algo que no cambia, la cantidad de basura, fijaos ahí, es un vertedero literalmente. Mientras tanto otras, ahí van, gozando de la vida, que es muy dura, muy dura. Recorriendo África cada día es una aventura en sí misma. Aunque lo veamos a diario desde la furgoneta, uno no se acostumbra. Y es imposible no alucinar con todo lo que uno encuentra en el camino. Un mundo a apenas 3.000 o 4.000 kilómetros al sur de nuestro hogar. Y eso sin tener en cuenta las Islas Canarias, a escasos 1.300 kilómetros, con una realidad tan diferente en absolutamente todos los sentidos. Estamos ya entrando en Dakar, al fin. Es el caos en persona. ¿Tú lo describirías así? Es caótico total, o sea... Es una ciudad que alberga el 25% de toda la población de Senegal, está aquí. Además, cada vez está viniendo más gente a vivir a Dakar. Para mejorar la cosa. Y esto hace que sea auténtico caos, muchísimos coches, hay un tráfico que es terrible. Es una convivencia muy loca. Así que a ver qué tal se nos da. Por ahora, pues bueno, la ciudad ya vemos que nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, se ve ya más dinero. También en comparación a Nouakchott, la capital de Mauritania que recorrimos, se ve también pues eso, que hay mayor poder adquisitivo y también mucha construcción nueva.
Bueno, pues vamos a hacer nuestra primera parada, es la Estatua del Renacimiento. La cosa es que ya hemos hecho los trámites que teníamos que hacer, teníamos que sellar nuestro carnet de pasaje, si no íbamos a tener problemas. De hecho, ya los teníamos porque teníamos 48 horas solo en el país y lo hemos firmado al de como 10 días. Así somos. Vivimos demasiado tranquilos. Y lo que tengo por aquí es el cochazo que tienen nuestros amigos los suizos, que es un Defender 4x4. Pero ahora los presentamos. Y aquí tenéis la Estatua del Renacimiento, la estatua más grande de toda África ahora mismo. Y no solo eso, sino que es incluso más grande que la Estatua de la Libertad. Tal y como veis, es realmente gigantesca y preciosa. Aún así, esta estatua ha generado bastante controversia. Ya veis las dimensiones que tiene, ya habéis visto un poquito el país, cómo son las calles, cómo se vive aquí, la pobreza que también existe. Entonces, claro, dejarse todo este dineral en hacer una estatua así de grande, además el estilo a mí me recuerda un poco a la estatua de Arnold Schwarzenegger. Entonces, pues bueno, esto también ha traído como bastante controversia en cuanto al tema. Exactamente, costó alrededor de 27 millones de dólares. Una suma enorme en un país donde casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, en un país de mayoría musulmana, las figuras semidesnudas se consideraron contrarias a los valores del Islam. Pero el fondo de esta escultura es algo muy chulo. Simboliza el avance de África. Al final, tal y como contamos en el capítulo anterior, que estuvimos en un sitio donde la esclavitud había estado presente, iremos a un sitio que en este aspecto, en la trata de esclavos, es el más importante, diría, en toda África, o al menos el que mayor peso simbólico ha cogido. Pues esta misma estatua, el sentido que tiene es ese, el avance de África. Al final tenemos al hombre, que el hombre simboliza la fuerza, simboliza ese anhelo de la libertad. La mujer, pues al final continuar con la estirpe, digamos. Y después está el niño, que apunta al Atlántico, que es por donde se fueron pues todos esos esclavos. Y el niño al final, que es el futuro de África. Por cierto, venir aquí a los pies de la estatua es gratuito, pero después se puede acceder al interior. Y aquí hay que pagar unos 10 euros para subir justo a la cabeza. Además, desde la estatua tenemos también unas panorámicas increíbles de toda la ciudad. Ya veis que Dakar es gigantesca, más o menos unos 4 millones de habitantes en total. Para que os hagáis una idea, el área metropolitana de Madrid tiene unos 3,5 millones de habitantes. Y más o menos por allí al fondo estamos viendo la mezquita, así que esa va a ser nuestra próxima parada. Pues aquí tenemos a nuestros dos colegas. Les da un poco de vergüenza. So, what's your name, guys? Mi nombre es Miguel, ¡Epa! Mi nombre es Aralita. pero mi mejor amigos me llaman Miguelito. So, I already showed them that you have a Defender. So, what are you doing here in Africa? Skipping winter in Europe. Sounds good. Enjoying the sun. Yeah, sounds good. And what's your plan more or less here in Africa? We have actually no idea. We are now in Senegal. That was our major goal. Maybe we continue to Ivory Coast. Maybe not. We have to figure that out. But our major goal here is to explore Africa. Nice. West Africa, yes. Al principio nos ha dicho que visitarla era gratis, luego ha venido otro, nos ha querido cobrar, le hemos dicho que no y luego pues vamos, que al final no vamos a ni visitarla más, he hecho 4 fotos y ya está. Y marchando, vamos a seguir con el viaje, vamos bastante justos de tiempo, así que vamos a seguir y nos vamos a la isla de Gorée. La verdad que personalmente a mí me da un poco de pena porque la mezquita está muy chula, o sea, he visto muchas mezquitas, está claro que no va a ser, o sea, las de Irak eran una locura, eran preciosas.
no va a ser algo como eso, pero por fuera me parece como muy especial. O sea, me parece muy única respecto a otras que he visto. Me parece muy auténtica. Entonces habría estado guay, pero no mola que te digan, pues primero tal. Si desde el principio igual te dicen tal, pues que el precio es no sé cuánto, pues ok. Pero claro, si van cambiando, pues al final no. Te genera también ese rechazo. Así que nada, nos vamos. En Senegal puedes encontrar mezquitas impresionantes por todas partes. De hecho, la más grande de toda África Occidental está aquí, en Dakar. Y en otras ciudades puedes ver auténticas obras de arte tanto por dentro como por fuera. Y luego está esta, con una arquitectura curiosa, especial. Pero no será hoy cuando la exploremos por dentro, porque ahora nos vamos a uno de los lugares que más ha marcado el pasado de toda África. Una pequeña isla a un salto de Dakar, un paraíso a primera vista, pero que para muchos fue el infierno en la tierra, donde durante siglos personas fueron arrancadas de sus hogares antes de cruzar el océano. Hoy es patrimonio de la humanidad, un símbolo vivo de la memoria, de la historia y de lo que este continente ha vivido. Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción, y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!